Veníamos hablando, el Señor nos venía hablando acerca de poder oír justamente al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces también, hermano, obviamente la Biblia dice que la palabra, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Entonces también entendemos, hermano, que si Dios no libera los oídos, es imposible hablar cosas que Dios ha dicho. Si no oís, ¿cómo va a hablar algo que Dios ha dicho? Amén. Es imposible hablar cosas si primeramente no habéis oído. Entonces yo le puse al mensaje el otorrino. Amén. Porque el otorrino justamente es lo que mide la profundidad para poderte también medicar y ponerte aparatos para que tengan un caudal de más sonido para poder oír. ¿Y cuánto, hermanos, si aunque sea que ande con una semejante aparato en su oído espiritual, pero que eso te lleve a oír la voz de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál dice amén? Amén. Entonces, entrémosles, amén, en el nombre de Jesucristo. Marcos capítulo 7, el verso 31. Los sordos naturales y los mudos naturales. Entonces hay sorderas que son naturales. ¿Sí? Mejor dicho, Dios la permite, así como encontramos en la Biblia que le decían al Señor Jesús, los apóstoles le decían: Señor, ¿pecó este o pecaron sus padres? ¿Por qué está este así? Le dijo: no pecó ni su padre, sino que esto Dios lo permitió para la gloria de él. Amén. Entonces quiere decir que hay cosas que Dios las permite, pero para que el momento de la manifestación de la palabra del Señor, esas cosas salgan a luz para que la gente que vea glorifique a Dios. Amén. Ese es el sentido. Entonces encontramos un sordo, ¿sí? Es natural, si podíamos llamarlo así. Marcos capítulo 7, el verso 31, lo encontró, hermano. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo, tartamudo, y le rogaban que le pusiera la mano encima. Y tomando aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Y hablaba qué dice? Bien. Hablaba bien. Ahora escucha, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos, así como tenemos los 5 sentidos naturales, también tenemos los 5 sentidos espirituales. Amén. Es paralelamente el gusto, el discernimiento sería, la vista, la visión, el oído justamente, y lo que es el tacto. Entonces el apóstol Pablo decía: yo tengo que la serpiente, como engañó a Eva, sean desviados también vuestros sentidos, sean engañados vuestros sentidos. Entonces es impresionante, hermano, cómo comienzan las cosas. Amén. Lo que engendramos es porque lo que oímos. Entonces encontramos en la Biblia, hermano, que la serpiente, mejor dicho, le habló a Eva, Eva le prestó atención. Entonces encontramos que luego, después que le prestó atención, engendró ¿a quién? A Caín. Y dice el 1 de Juan, dice: Caín, hijo del maligno. Pero no está registrado que Eva tuvo relación sexual con Satanás. Ahora, volvemos de vuelta a la historia cuando el Señor Jesucristo, mejor dicho, cuando el ángel Gabriel viene y le habla a María.
¿sí?, la palabra, y por la palabra ella queda embarazada. Amén. Entonces estamos hablando que el vientre, el oído, sería como el vientre donde el esperma de Dios, amén, o el esperma de la serpiente puede meterse para... Y es impresionante, hermano, porque fíjese, hermano, que lo que oímos simplemente es lo que el corazón manifiesta en el rostro. La Biblia habla que el Señor, Dios Todopoderoso, mira el rostro de Caín. Dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Y mirando el rostro de Caín, le dijo: ¿por qué está así tu semblante? Entonces, hay semblantes, hermano. ¿Es por qué? Porque seguramente Caín fue ministrado por su padre. El Señor también le dice a los fariseos: vuestro padre es Satanás. Entonces, tarde o temprano, si la persona no se ministra delante de la presencia de Dios, y si no se ministra con la autoridad que Dios le ha puesto, tarde o temprano va a dar a luz lo que dio Caín. Porque lo que dio a luz Caín fue homicida. Mató a su hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en su corazón estaba incubando justamente algo, mejor dicho, en su vientre espiritual estaba incubando algo que había entrado, lo estaba gestando, estaba meditando, estaba, como decía Esaú. Esaú dijo: va a llegar el día de la muerte de mi padre, que yo lo voy a matar. ¿Me entiendes? Es como que empezó a incubar, y gracias a Dios que Dios puso paz. Amén. Restauró toda su familia. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, Ana era la mujer que también estaba de amargura del corazón, había incubado en su corazón cantidad de cosas que le hacían Penina. Penina era la que la irritaba, entonces ella incubaba en su vientre cantidades de amargura, pero dice que ella no solamente derramó alabanza, oración delante de Dios, sino que derramó su amargura. Amén. La sacó hacia afuera. ¿Entiendes? Entonces, porque estaba en la presencia de Dios, y ella también seguramente estaba oyendo justamente lo que Dios le estaba concediendo. Fíjese, hermano, que hasta que no sacó toda su amargura que tenía en ese vientre, no quedó embarazada. Porque ella lo que quería que era un hijo, que embarazada. Entonces ella dice que estaba ahí cuando ella derramó todo su ser, su alma. Entonces vino la palabra del Señor y ocupó el lugar, ¿sí?, donde que tenía que estar la palabra del Señor. Entonces ella creyó. Entonces, porque no estaba oyendo bien, por eso justamente lo que no estaba engendrando justamente lo que tenía preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice la Biblia que le tocó ¿qué? Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. ¿Sabe que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apártate un poquito de la orilla? Y cuando Pedro apartó su barca de la orilla, Dios empezó a usar. Desde el barco de Pedro empezó a predicar. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos quieren que este barco sea usado por el Señor siempre? Pero dice: tenés que apartarte un poco de la orilla. Acá dice que lo sacó de la gente. Acá dice que lo apartó de la gente. Obviamente lo que seguramente estaban prolongando su incredulidad, su sordera, su timidez y cantidad de cuestiones, tuvo que apartar para que pueda oír la voz de Dios, hacer el milagro del Señor. Yo te digo que te aparte.
Amén. ¿Cuál es el amén? Amén. Y lo que hace es justamente menos ser, sino que más, cuando la persona, hermano, tiene esa pasión de oír la palabra del Señor, no tiene hora para orar. Es cualquier hora, cualquier causa, justamente ese motivo de doblar su rodilla y está en la presencia del Señor. Entonces lo que dice es que tocó los oídos, metió sus dedos en el oído, y eso representa justamente, los dedos representan los 5 ministerios que te tienen que, es el otorrino. Cuando usted viene a escuchar, es decir, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, está el Señor trabajando, y dice que le metió un dedo, y fíjese, hermano, que los dedos representa la mano de Dios, y la mano tiene 5 dedos, amén. Entonces, para liberar justamente un sentido que era el oír, y al oír, entonces vamos a hablar bien, porque si no, hermano, podemos ser cristianos como Job. ¿Qué decía Job? Hablaba, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Sabe, hermano, que se puede meditar la palabra de Dios sin haber oído la voz de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nicodemo era uno. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: tú siendo maestro de la palabra, no enseñas, no sabes estas cosas. Es impresionante, ¿no? Samuel, dice la Biblia, que él ministraba delante de la presencia de Dios, pero todavía no se le había revelado la palabra de Dios, nunca había oído la voz de Dios. Entonces se puede cantar, se puede predicar, se puede orar por el enfermo y cantidad de cuestiones, pero cuando el objetivo es que nosotros oigamos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si el Espíritu Santo te dice: no te levantes todavía, tenés que seguir orando, silencio. No, yo estoy acostumbrado a orar, y me levanto orando y cantando, alabando, gloria a Dios. Pero hay tiempos, hermanos, que debemos hacer silencio delante de la presencia de Dios. Y hay personas, hermanos, que no soportan hacer silencio. Te dicen: no, pero eso es en el yoga. Eso es yoga. No, eso no es yoga. La Biblia dice que Marta no hablaba ni escuchaba. Entonces hay cosas que los endemoniados, los brujos, hacen cosas porque ellos usan ese método para mal. ¿Cuántos más nosotros, hermano? Usan esas cosas para bien. Gloria a Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando Daniel también oyó la voz de Dios, y cayó como muerto. No tenía aliento para hablar. Es impresionante, hermano. Yo creo, hermano, cuando aquellos hermanos que tienen la experiencia de que un día, mejor dicho, que están en esa convivencia con el Señor, porque no estamos hablando de aguas removidas, que vino el ángel, que movió el ángel, el agua, eso está, gloria a Dios, la visitación del Señor, pero que tienen una convivencia con el Señor. Ahora dice la Biblia, no es el estanque del agua, es un río de agua. Antes era el estanque, ahora es un río, esa es la palabra. Pero los que tienen la convivencia, hermanos, saben que cuando el Señor desciende, cuando la presencia del Señor empieza a descender y a tomar toda la región donde estás vos, hermano, no, toda palabra sobra. Toda palabra está de más, porque Él llena todo ese lugar. Y dice la Biblia que Juan oyó la voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, por más que hable, no se te va a oír, porque es cantidades de estruendos de agua. No es el estruendo de agua en sí que tiene que escuchar, sino que la misma presencia del Señor. Gloria a Dios, hermano. El Espíritu Santo te empieza a ministrar. Te empieza a ministrar, y ahí es donde justamente te das cuenta que pasó horas en la presencia del Señor.
Pero ese método, hermano, de orar para tener una justificación que oramos, eso no es de Dios. Sino que el sentido de la oración es realmente qué es lo que Dios te ha dicho. Cuando Él nos hablaba, dice la Biblia, cuando Él nos hablaba, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Eso es lo que tienen que recuperar. Amén. Para romper todo lo que es religiosidad, costumbres, y salir de ese pantano de rutinas que tal vez por tiempos estuvo forjando con ideas, amén, tal vez buenas, pero que no corresponden justamente a lo que el Señor plenamente quiere hacer sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Seguimos o no? Amén. Marcos capítulo 9, estamos en Marcos 7, pasamos a Marcos 9. Sordos, pero acá estos sordos y mudos son porque están endemoniados. No es algo natural, es porque no pueden oír, no pueden hablar, porque el enemigo justamente, Satanás, le ha atado sus oídos. Y al atar los oídos no pueden oír, ni menos mucha mente confesar. La palabra es pesada. La palabra no la retiene. Porque hay un espíritu que es de parte de Satanás. Y en esta noche que tenga ese problema, Dios lo va a liberar en el nombre de Jesucristo. Amén. Por la palabra nomás. La Biblia dice que el Señor Jesús, por el poder de la palabra, sanó, liberó en esa tarde. Amén. Y nos estó muertos por la palabra nomás. Fíjese, hermano, ni puso la mano a nadie, pero por la palabra. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu malo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echan espumarajos y cruje los dientes, y se va secando y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Pero Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Entonces quiere decir que los discípulos de Jesucristo no lo pudieron echar fuera. ¿Por qué? Porque no tenían ayuno. Dice la Biblia que
Jesús bajaba del monte 3 días, no sé cuándo se fue al monte, y viene del monte la transfiguración con 3, y cuando él lo encuentra esa situación, y ahí está la libertad. Entonces vemos, hermanos, que la sordera de que a muchas personas atacan, que dicen que tienen comezón de oír la buena palabra de Dios, sino que dice que buscan según conformidad a sus propios oídos. Entonces aquí está la respuesta: esa gente está endemoniada, porque la Biblia dice: vosotros no podéis oír mis palabras, porque mis palabras no tienen cabida en vosotros. Y muchas veces la palabra, hermano, es tan fuerte, como le dijo a los discípulos, y los discípulos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Lo que tú dices es muy fuerte, ¿quién podrá soportar? Pero Pedro después dijo: no, muchachos, lo que está diciendo es fuerte, pero es vida. En vez de que nos calienten las orejas y que nos llevan al infierno, más vale que nos hieran para salvación. Amén. Y no que nos mientan para condenación. Entonces Pedro dijo: no, solamente tú, Señor, tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos? Entonces la Biblia habla también, hermano, que el hecho de oír, amén, la reprensión del sabio, amén, te trae vida. Eso es la Biblia. Es mejor oír la reprensión del sabio. ¿Cómo? Un aplauso, hermano. Un aplauso. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Seguimos, hermano. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Eclesiastes capítulo 5. Por eso, hermano, tenemos que corregir esas cosas. Ahí está, justo. Eclesiastes capítulo 5, el verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, cuando tu pie guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, mire lo que dice la versión internacional. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Usted fíjese, hermano, cantidades de iglesias. ¿Quién tiene 1000? Pasa. ¿Quién tiene 500? Pasa. ¿Quién tiene 100? Pasa. ¿Quién tiene 50? Pase. ¿Quién tiene 10 y pase? Porque es como que la mente no le da importancia. Entonces, ni entienden lo que están haciendo. Y la Biblia habla justamente que cuando venimos a la casa de Dios, prestemos atención, porque eso es más importante que la ofrenda que vas a ofrecer. ¿De qué serviría la ofrenda sin el conocimiento? Sería una pérdida de tiempo. Es como ir al cine, como ir a la cancha de fútbol, como ir, que se llama, a un lugar de cosas. No, tal vez te entretiene, pero no te va a edificar. ¿Cuál es el amén? Amén. Oh, gloria a Dios. Lucas 7, el verso 18. Lucas capítulo 7, el verso 18. Dice así: gloria a Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron a Juan el Bautista: nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?
en esa misma hora sanó a muchos enfermos, enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, ¿qué decir? Por eso, hermano, miren, la sordera está asociada a la muerte. Acá dice: los sordos oyen, amén, y los muertos resucitan. Entonces quiere decir que cuando se va perdiendo la parte audible espiritual de Dios, lo que está ocupando son cosas muertas. Dice: levántate tú, que estás entre los muertos. Entonces Jesús le dijo al joven: apártate, sal de la gente, ¿sí? Y te voy a hacer el milagro. La Biblia dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios está sobre mí, para hacer ver a los ciegos, hacer oír a los sordos, resucitar a los muertos, hacer caminar paralíticos. Entonces quiere decir que los 5 sentidos, hermano, también comienzan cuando uno empieza a oír la voz de Dios. ¿Sabe cuál es el primer milagro? Es oír. Porque la Biblia dice que los muertos, ¿amén?, en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque oirán la trompeta. Y dice la Biblia: aunque estés muerto, el que cree en mí resucitará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escuchen, hermanos, miren lo que es una de las peores. Una de las peores. La Biblia habla justamente que más ciego y más sordo es el que viendo no quiere ver. No dice no ver, sino no quiere. Y el más sordo es que oyendo no quiere oír. Eso no libera a nadie. No libera a nadie, porque fíjese que el natural, Dios hace milagro. Y aquí que estaba sordo, espiritual, viene el Señor, porque como cree, es libertad. Pero el que oyendo, dice la Biblia, más sordo el que oye no quiere oír, y más ciego el que viendo no quiere ver. Me acuerdo una vuelta, hermano, le había dicho a alguien una cosa a un hombre de mucho dinero, de mucha potencial económico, un empresario, y le había advertido, porque el Señor me había mostrado que le estaban robando dinero. Cuento hace más o menos 14, 15 años, le robaban $30,000 por mes más o menos. ¿Y sabe lo que me dijo él? Me dijo: mira, hermano, yo pongo las manos en el fuego por tal y tal persona. ¿Qué me dijo? No te creo. Bueno, pasó 5 años, porque yo después renuncié a mi trabajo y quedé bien, porque yo me fui y él me pidió que si yo me iba, la condición es que yo mismo traiga a una persona que le recomiende. Entonces te hace buen testimonio. A los 5 años me llama con esa persona que había quedado ahí y me dice, cuando me vio, me manda a llamar diciéndome: Ramón, necesito hablar con vos 10 minutos. Me alcanza. ¿Y saben para qué 10 minutos? Para llorar.
Cuando me vio, fue tanta la sorpresa que no era el hombre que yo más o menos había visto. Ese hombre con una actitud empresarial fuerte para hacer negocio implacable, ¿no? Estaba con un pingüino empetorado. Y cuando me vio, me abrazó y lloró con una angustia. ¿Y saben lo que me dijo? Y un hombre judío participante de las sinagogas. Y me dice en el oído, Ramón, llorando: más ciego el que viendo no quiere ver, y más sordo el que oyendo no quiere oír. No solamente me quemé las manos, dijo, me quemé todo el cuerpo. Esta gente me estafó y me arruinó. Por eso, hermano, Jesucristo, escucha, hermano, ¿sabe lo que relata un versículo de Jesús? Por eso, hermano, cuando Dios te dice algo, amén, tenemos dos oídos. Si no te funciona uno, porque muchas veces no funciona uno, te va a funcionar el otro. Amén. Y si no te funcionan los dos, está la palabra del Señor para poder justamente hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Para prevenir, hermano, no solamente para oír la voz de Dios, sino para la bendición, sino para prevenir cantidades de desastres que el enemigo puede estar incubando a través del vientre, que es a través también de los oídos. El otorrino espiritual en esta noche, amén, te está haciendo con ese aparatito que es la palabra de Dios, amén, y te examina. Dice, ¿qué es lo que estás oyendo? Amén. Y muchas veces lo que oímos trae angustia, amargura, incredulidad, porque este hombre, el padre, dice que estaba angustiado, estaba amargado, dice, te pido por favor que nos ayude. Entonces la conclusión, hermano, que el milagro de este hijo dependía que el Dios Todopoderoso libera a su padre. Los discípulos oraban por él, no pasaba nada, pero cuando oraban por el padre, cuando Jesús le ministró y le empezó a decir, ¿cuánto tiempo está tu hijo así? ¿Cuánto esto aquello? Y le empezó el Señor a ministrar también a su papá. Entonces muchas veces la incredulidad nuestra, ¿no? La sordera nuestra hace que Dios no pueda hacer el milagro que esperamos nosotros mismos en nuestras familias. Entonces Jesús dijo que él se había apartado y se fue de ciertas ciudades y de ciertas sinagogas porque no pudo hacer milagros en ese lugar porque no le creían. Amén. Que el Señor, hermano, en esta noche le pedimos, por favor, amén, porque muchas veces le pedimos, pero no rogamos como el Señor se merece su gloria, amén. Se merece que uno ruegue a Él. Él es todopoderoso. Y yo creo que la rogativa del Señor es justamente poner delante de Él todo nuestro ser, para saber que el Señor, si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. Amén. Pero viene por el oír lo que Dios justamente va a hacer. Por eso muchas veces dependemos primeramente del oír para que podamos ver lo que Dios va a hacer. Y muchas veces nosotros queremos ver lo que Dios hará antes de oír. Y eso es justamente un problema auditivo. La Biblia dice, antes que salga luz, yo os anunciaré. Un hombre tenía una deuda tremenda, iba a quiebra su empresa, un hombre en Cristo. Entonces en la noche le profetiza, le dice, así dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, tu empresa no va a quebrar, yo te proveeré. Y dijo, esto es para mí. La arrebató, gloria a Dios. Y se fue a su casa
promesa, con la profecía, angustiado. A los días le llama un hermano de Sana y le dice: orando, el Señor me dijo que este cheque es para vos, para justamente todo lo que tienes. Y dice que empezó a cantar, a danzar y a gritar y a saltar, y vino al culto y danzaba y gritaba. Y vino un profeta y le dijo: párate. Ahora cantás, ahora danzás, dice el Señor. El mismo que te promete es el mismo que te va a cumplir. Entonces nosotros muchas veces, hermano, oímos la palabra de Dios, que usted se la lleva, y tal vez cuando suceda, porque prometió, lo cumplirá. Entonces motivo de darse y parar. Porque viste, creíste. Bienaventurado es aquel que cree en mí y no me pierde. Y estábamos mirando justamente con el hermano Alfredo cuando el Señor había soplado sobre los discípulos el Espíritu Santo. Dice: y Jesús, después de haber muerto y resucitado, estando resucitado, aparece a los discípulos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien le perdonáis los pecados, le serán perdonados, mas al que no le perdonáis, no le serán perdonados. Y dice más abajo: pero Tomás no estaba entre ellos. ¿Por qué crees, hermano? Porque era incrédulo. Dice: y Tomás no estaba entre ellos. Para esa justicia, hermano, debemos creer al Señor. Amén. Entonces Tomás, yo creo, hermano, digo: Señor, y comentábamos, seguramente Tomás tuvo que esperar hasta que venga el mover del Pentecostés. Amén. Cuando dejó el Señor fueron 500, pero cuando regresó al Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, simplemente había 120. Amén. Y seguramente estaban los 12, estaban los apóstoles. El 12 no, porque ya Judas no estaba. Pero seguramente estaban los apóstoles, estaban Tomás. Y Tomás también fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces muchas veces, hermano, Dios te muestra la tierra, ¿cierto? Grandes promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios, hermano? Grandes promesas. Y te dice el Señor: mira, esta es la tierra, como Abraham. El norte es tuyo, el sur es tuyo, el este es tuyo, el oeste es tuyo. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer Abraham? Caminar sobre esa tierra que Dios le había mostrado. Y eso implica caminar. Eso implica justamente perseverar. Y la perseverancia es el testimonio, en el cual dice la Biblia que juntamente la sangre y el testimonio, la sangre y la perseverancia en el Señor es victoria asegurada. Dice: ellos por medio de la sangre y el testimonio lo vencieron. Entonces Abraham caminó sobre todo lo que Dios le había mostrado. Y eso implica movimiento, actitud y pedir al Señor: Señor, esto es lo que pienso hacer en este día, pero ¿cuál es lo que tú quieres que haga? Amén. ¿Qué quieres que hable? ¿Y dónde quieres que vaya? Yo tenía agendas para ver, pero Dios me había cambiado y me añadió justamente bendición para proclamar su palabra. A esa es la gloria. Amén. Si Dios te dijo algo, retener. Empezá a gozarte. No vaya a ser que el Señor venga y te dice: ahora justamente que tenés el esposo, ahora que tenés la esposa, ahora que tenés la casa, ahora que tenés el auto, ahora que tenés la empresa. Pero qué bueno, hermano, gozarse antes. Alegrarse antes, hermano, porque eso queda para la eternidad como un testimonio de grandeza delante de la presencia del Señor. Que aún no viendo, nosotros creemos. Aún no viendo, nos gozamos. Aún no viendo, que le seguimos al Señor. Eso es oír la voz de Dios. Tal vez, hermano o hermana,
Gracias, Señor. Sos tardío para venir. Pero Dios tiene que empezar a agilizar, mejor dicho, a acelerar para que no sea como esa computadora lenta para bajar los videos, lento para bajar, lento, está dando vueltas. Al final lo baja, pero tarda mucho tiempo. Amén. Conectarte al Wi-Fi del Espíritu Santo de Dios. Que eso es directo. Donde estás conectado con el Señor. Y solamente se necesita fe. ¿Cuál dicen amén? Amén? Por eso la Biblia dice que todo lo que oyeron de mi Padre, ven a mí. Amén. Entonces lo que Dios tiene que recordarte es que has sido discipulado, enseñado. Cuando eras espíritu, como la Biblia dice, ¿por cuántos hijos participaron de sangre y carne? Éramos hijos y venimos a la tierra. Amén. Venimos a la tierra en carne y sangre, como el Señor Jesucristo ha participado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el nombre de Jesucristo. Oramos en esta hora, hermano. Y en el nombre de Jesucristo. En esta hora, dile, Señor, yo pongo mis oídos. Ofrece sus oídos. No solamente sus orejas, sino los oídos. Porque puede tener orejas. No puede tener orejas, pero puede tener oídos. Amén. Hay personas que nacen sin oreja, pero tienen oído. Hay personas que tienen orejas y no tienen oído. Señor, si tu palabra dice, ¿acaso el que hizo la boca no hará que hable? Amén. Le dice a Moisés, ¿acaso el que hizo el oído no hará que oiga? Simplemente debemos creer. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo declarando tu palabra. Y esa palabra penetrando en los oídos, Señor, para que se oiga el ruido de huesos secos que se unen. Como yo Ezequiel, cuando dicen amén. Amén. Que se oiga, Padre, como yo Elías, Señor, la lluvia que venía, Señor. Y empezó a profetizar y le dice, corren, alégrense, empiecen a preparar porque viene la bendición. Amén. Gloria a Dios. Y sigue tu carro, empieza a correr, acelérate, empieza a preparar todo porque viene una gran lluvia, viene una gran bendición. No somos Elías, pero somos hijos de Dios. Y tenemos la misma palabra del Señor. Como la tuvo Elías, como la tuvo Moisés. En el nombre de Jesús te profetizo. Prepárate. Porque viene una gran lluvia. La lluvia te va a alcanzar. Amén. Empieza a proyectar, planear para poder justamente descongestionar toda esa bendición que viene de parte de Dios para tu vida. Alégrate porque me dabas a luz. Levántate, resplandece, sacude tus ropas, vístete de gozo, vístete de fiesta. En el nombre de Jesucristo. Gloria. Decía Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestra anuncio? Dile, Señor, yo creo al anuncio, Señor, a un anuncio que tú dices, yo envío a mis profetas, envío a mis siervos como nubes llenas de aguas, que harán llover lo que yo quiero y harán producir lo que yo quiero. Señor, tu voluntad, tu buena voluntad, nos está diciendo, viene un tiempo de abundancia. Aleluya. Esa palabra debe estar en su cabeza cuando se acueste, cuando se levante, cuando ande. Señor, yo veo tu abundancia, no voy a mirar la escasez. Yo veo, Señor, cómo me voy a proyectar, qué es lo que voy a hacer con esto, con aquello. Eso es lo que tú me dijiste. Yo te creo, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque hemos sido llamados simplemente para creer. Amén. Y poseer lo que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, declaramos en esta noche, Señor.
Señor, que todo lo que el diablo ha engendrado en los oídos de mis hermanos y están gestando cosas que no son de bendición, sale en el nombre de Jesús. Como dijo Jesucristo a ese espíritu inmundo, sal fuera y no entres más en él. En el nombre de Jesús, para confesar la palabra, la cual dice: el débil diga, fuerte soy; el pobre diga, rico soy. En esta noche, Señor, declaramos a tu iglesia, casa de Dios, una bendición, Señor, de los cuatro extremos, de arriba, Señor, plataforma, Señor, de bendición tras bendición, en el nombre de Jesucristo. Venimos declarando en esta hora, venimos profetizando en esta hora, Señor, que es tiempo, Señor, tiempo de prosperidad. Lo recibimos en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, cuando dicen amén, glorifícate más, Señor. Glorifícate más en lo que están diciendo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Me cuesta creer lo que estoy oyendo por la situación que estoy pasando. Me cuesta, pero ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con tus hijos? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con tu madre, con tu padre, con tus hermanos? Ya te dijo el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dile: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame, Señor. Quita toda incredulidad. La incredulidad es un espíritu que está metido en este hombre. En el nombre de Jesucristo, toda incredulidad cae por tierra. Yo declaro a la iglesia, casa de Dios, un solo oído, una sola boca, unos solos ojos, una sola nariz, Señor, un solo tacto, Señor, reunidos, Señor, por las coyunturas, en el nombre de Jesucristo, para declarar, Señor, lo que tú nos declaras a nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre, yo vengo declarando en esta hora que todo espíritu inmundo del norte, de todo espíritu de ceguera, de sordera, de enmudez, hechiceros, de mentira, yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que salen de los cuerpos, salen de las mentes, suelta la fe de mis hermanos, suelta las finanzas, suelta los matrimonios, en el nombre de Jesús. Vengo declarando en esta hora, Padre, que todas serpientes, escorpiones son hollados en esta hora, en el nombre de Jesucristo. La serpiente quiere meter y poner sus huevos para engendrar luego esas cosas. En esta hora, Señor, yo declaro que todo el nido y que todo huevo de serpiente que le han puesto a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, ahora vengo declarando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Señor, en esta hora, tú estás a la puerta y llama. El que abre, el que oye me abre y yo entraré a él. Un espíritu, aleluya. Un espíritu de sabiduría, de conocimiento, aleluya, de gloria. Que te despierte, que te haga hablar, que no puedas parar, aunque te digan cállate, aunque te ordenen, seguirás predicando la palabra del Señor. Eso es lo que hace cuando alguien es liberado sus oídos. En el nombre de Jesucristo, porque este hombre lo querían callar y no paraba. Señor, te damos gracias en esta hora. Glorifícate, gracias. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias por la victoria. Yo me voy con la victoria. Yo me voy con tus promesas. Yo te voy a alabar, te voy a glorificar, Señor. No por lo que veo, sino por lo que creo. Amén. Yo voy a declarar, Señor, en el nombre de Jesús, una fiesta en el desierto, Padre del cielo. Voy a declarar en esta hora, Señor, la bendición, Señor. En el nombre de Jesús voy a llamar las cosas que no son como si fuesen en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis nietos. En el nombre de Jesús, en mi salud, en mis finanzas, vengo declarando en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para la gloria de tu nombre, Señor.
Gracias, Jesús. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Oh, Rama Santa, la pasada. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que sabe que Sara oía, decía, oía lo que los ángeles decían a Abraham? Y dice que ya tanto el tiempo que estaban esperando que ella le causó risa, como que era una broma. Y dijo, ¿por qué se rió Sara? Amén. Esto no es broma. Amén. Esto es verdad. En el tiempo de la vida sucedió. Amén. Gloria a Dios. Saludos en el amor del Señor.